Listo. Buenos días bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio brindado por el SICAP y la Red PAE sobre innovación y emprendimiento social en el sector público, el cual será moderado por la máster Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Además, nos estarán acompañando el licenciado Jorge Umaña, docente de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Delio Balcazar, docente asociado de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia. Sin más, les doy la palabra a la Máster Vega para dar inicio con la actividad. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión y en primer lugar a Jorge Umaña y Alexander Balcázar que nos acompañan, Jorge de Colombia, Jorge Umaña de Costa Rica y Alexander de Colombia. Y bueno, vamos a conversar en esta oportunidad sobre el tema de innovación y emprendimiento social. Estos dos temas han tenido muchísima relevancia desde hace varios años y no han dejado de tener relevancia. Sin embargo, tanto Jorge como Alexander han tenido la oportunidad de trabajar en el tema y hay algunas preguntas que queremos hacernos. Lo primero es, bueno, si la innovación ha sido suficiente en términos de prestación de servicios públicos para la mejora de esos servicios, para una mejora en el bienestar de la ciudadanía. Y si es así, ¿qué elementos pueden compartir ellos de cómo podemos en otros lugares en América Latina, de las personas que nos puedan estar viendo, estos elementos, cómo podemos implementarlos y qué ha hecho exactamente la diferencia? Y respecto a esta innovación, eh, cómo las innovaciones pueden servirnos, no desde un enfoque de un servicio público que se mejora para una persona usuaria que simplemente recibe, sino que esta innovación sirva para generar capacidades en la ciudadanía y fomentar el emprendimiento social. El emprendimiento social es lo que nos permite crear desde territorios específicos eh, nuevas oportunidades, nuevos enfoques, nuevos proyectos que hacen que realmente la gente se empodere no solamente para lograr objetivos, sino que desarrolle capacidades para lograrlos. Entonces, muchísimas gracias a Jorge y a Alexander. Vamos a conversar a partir de algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerle a ambos es, eh, ¿cuáles son para ustedes las principales características que les permiten a ustedes determinar si algo es innovación en administración pública o no lo es, con base en la experiencia que han tenido? Entonces, quizás comencemos con Alexander en el caso de Colombia. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a Angélica, a Jorge y al CICAP de la UCR de Costa Rica por invitarme a este espacio. En nombre de la SAP les extiendo un caluroso saludo. Ya hemos tenido la oportunidad de conocernos en previas ocasiones y en el IMPAE, y de verdad que muy grato para mí estar con ustedes y con las personas que nos están oyendo al otro lado de la pantalla. Bueno, en primer lugar, de pronto para poner en contexto un poco a las personas, más el público en general que tal vez no conozca muy bien la definición de innovación. La innovación está relacionado con todo lo que tiene que ver con la introducción de lo nuevo en una situación particular. Entonces, cuando hablamos de industrias privadas o organizaciones privadas, las organizaciones, la innovación tiene que ver con la introducción de novedades, ¿no? Estas novedades se plasman a través de dos cosas que típicamente son productos o servicios. En el caso de las organizaciones que prestan servicios, como por ejemplo las organizaciones públicas, que es el caso que nos compete hoy, nuestras innovaciones tienen que ver más en transformaciones de procesos que en productos, y por ende tienen que ver más con la manera como realizamos las cosas. En el sector público en particular, vamos a ver muchas innovaciones, sobre todo en esto, ¿no? En servicios que se prestan, servicios públicos y servicios dirigidos a satisfacer necesidades sociales, en maneras de comunicación e interacción con comunidades, y innovaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones públicas. Entonces, ¿cuáles son las características de la innovación en el sector público? Cuando apropiamos una tecnología, una manera de trabajo o unos procedimientos
que antes no se realizaban en la organización. Y al apropiarlos e implementarlos en nuestra organización, eso genera un valor agregado para un usuario o destinatario final. En este caso, pueden ser usuarios externos o usuarios internos. Podemos hablar de que estamos ante una innovación. En este sentido, las innovaciones en las instituciones públicas deben generar valor público. Muy bien, Jorge, en tu caso, ¿cómo definirías que realmente estamos ante innovaciones? Vamos a ver, eh, más que el concepto de innovación, me gustaría como enmarcar algunas características que están detonando que haya cambios transformadores o procesos de innovación en instituciones públicas. Uno de los primeros elementos que nosotros hemos encontrado desde el InnovaApp, que es el laboratorio colaborativo de innovación pública, que es el laboratorio de la Escuela de Administración Pública y alojado acá en la Universidad de Costa Rica, nosotros hemos evidenciado a partir de los proyectos una serie de elementos asociados a la mejora continua de los servicios públicos. Estamos ante una sociedad que cada vez es más exigente con el uso y el aprovechamiento de los servicios y por lo tanto la mejora continua hacia la persona usuaria es uno de los elementos detonadores. Todo lo que tiene que ver con la optimización o la eficiencia en la prestación de servicios públicos, mejorar tiempos, simplificar procesos y cómo entonces esos cambios han mirado no solo desde la perspectiva institucional, sino a lo que viven las personas usuarias. Eso a nosotros nos ha detonado y nos ha determinado cuando hay un proceso de innovación y es cuando las instituciones están haciendo procesos de mejora continua con base en la visión de la persona usuaria y no desde la institución. Otra de las cosas importantes es la flexibilidad y la adaptación que están teniendo las instituciones públicas. Muchos de los procesos o de los cambios que se están planteando es porque la institucionalidad ha dejado de ser mucho una estructura cuadrada o predefinida y se ha abocado más a los cambios sociales, a los cambios que ha determinado la ciudadanía. Esto está muy relacionado a temas de participación ciudadana, cómo la ciudadanía cada vez está más informada y se relaciona más directamente con las instituciones públicas. Entonces, tienen directamente un enfoque direccionado a entender cómo son estos procesos sociales y por lo tanto cómo la institución se adapta a ello. Y también el tema de iteración y también está relacionado al tema de mejora continua, es decir, cómo ir haciendo procesos para que, o procesos de cambio, de transformación, para que el servicio, la prestación de un bien, etcétera, se adapte más a la persona usuaria. Y también otro de los elementos que ha sido detonadores, creo, o por lo menos dentro de la experiencia que nosotros hemos generado, va enfocado en la colaboración interinstitucional y en la incorporación o la relación con otros actores. Anteriormente era muy poco visto, digamos, que de entre instituciones se generaran proyectos, se coordinara entre instituciones, existieran alianzas con otros actores y eso básicamente se ha venido dando porque sabemos que cada vez conforme evolucione la sociedad hay problemas más complejos y la complejidad de estos problemas solo va a ser resueltos en un contexto de colaboración. Entonces, no solo hay una visión de colaboración entre instituciones, sino una visión de colaboración entre actores que permite entonces generar algunos efectos que sí generan innovación, por ejemplo, todo lo relacionado a la transparencia, a la rendición de cuentas, cómo entonces se cierra el ciclo para que haya un contacto más directo con la ciudadanía y la ciudadanía realimente mucho los procesos de las instituciones. Entonces, un poco para recapitular todo lo relacionado a la mejora continua, la relación con la persona usuaria, eh, la puesta en marcha de procesos que nos permiten aprender rápido y la generación de información hacia la ciudadanía que cierra el ciclo para que luego se vuelva a mantener. Y también, ¿verdad?, cómo hacemos que esto sea sostenible. Y eso básicamente lo determina los actores que se incorporan dentro de los procesos. Un poco como
las características que nosotros hemos detectado y que ha ayudado a mejorar la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios públicos. Ok, muy bien, muchas gracias, Jorge. Es como más una visión de sistema, todas estas características se integran y funcionan como sistema. Yo quisiera, Alexander, devolverme un momentito para profundizar en el concepto de valor público, porque es un concepto muy utilizado, ¿verdad? Lo escuchamos ahora mucho, mucho más, y entonces tal vez creo que vale la oportunidad para profundizar sobre el concepto y por qué o cómo podemos ver el concepto de valor público que comentabas, cómo lo podemos ver en concreto, dónde se ve, qué sucede cuando hay realmente valor público, por ejemplo, en el caso de los servicios que vos nos comentabas al inicio. Bueno, gracias, Angélica. El valor público, empecemos un poco como para contextualizar nuevamente a las personas del público en general. Podemos empezar a rastrear o a traquear este elemento desde los años 60, el tema el análisis del valor. Y luego se va apropiando al sector público y en los 90 Moore propone un libro en el cual habla precisamente del valor público como concepto y esto también hace parte un poco de la apropiación por parte del sector público de esos modelos de mejoramiento y de gestión empresarial que ya se venían utilizando en el sector privado, ¿no? Entonces, en el sector privado ya estaban muy avanzados para los 90 todas estas metodologías, pero el sector público todavía funcionaba con estructuras weberianas clásicas o bajo un enfoque organizacional y burocrático bastante diferente, ¿no? Entonces, con la nueva gestión pública se empiezan a apropiar estos conceptos, a tecnificar un poco más la administración pública y el rol del administrador público, y entonces llega este concepto de valor como un eje fundamental de análisis de los procesos al interior de las organizaciones públicas. ¿Qué es lo fundamental del concepto de valor, no? Que las organizaciones públicas, a pesar de que no tienen un fin de lucro y una obligación de competir en un mercado para garantizar su subsistencia a través del tiempo, sí tienden a volverse ineficientes con el tiempo, porque como no tienen competencia ni presiones para cambiar, entonces tienden a volverse paquidérmicas o a cada vez volverse más lentas y reaccionar más lentamente tanto a las necesidades de los usuarios como a los cambios tecnológicos y del contexto macroeconómico, ¿no? Entonces, ese concepto de valor lo que nos permite es analizar qué tanto están siendo satisfechas o en qué grado se están satisfaciendo las expectativas y necesidades de los clientes, en este caso, los usuarios de las organizaciones públicas. Y ese concepto de valor, Jorge tocó algunos elementos, ¿no? Se materializa dependiendo del autor que nosotros veamos a través de, por ejemplo, transparencia, gobernanza, gobernabilidad, eficiencia del aparato burocrático, ¿no? Dependiendo el autor en el que nos basemos, vamos a ver diferentes enfoques. Pero lo que tenemos que tener clave nosotros es que el enfoque es medir cómo los procesos se están efectuando y verificar si los resultados realmente están correspondiendo a necesidades o están apoyando el desarrollo de políticas o programas públicos. Y si vemos que hay una brecha entre la expectativa y el potencial para desarrollarlo, entonces ahí podemos ver o visualizar una pérdida de valor o una oportunidad de mejora de ese valor. Ahí podríamos decir entonces que se unen un poco ambas visiones en el sentido de que ¿qué necesidades las organizaciones públicas deben tener claras, que deben ser satisfechas a la ciudadanía versus qué capacidades realmente tienen estas organizaciones para satisfacerlas y entonces ir cerrando la brecha? Entonces, aquí tal vez una primera reflexión de esta pregunta tiene que ver con que innovación no es solamente innovación por innovar, ¿verdad? Y hay muchas instituciones, aquí sumaría que hay muchas instituciones que piensan que la tecnificación es innovación y realmente va más relacionada con la idea de cómo nosotros mejoramos, ¿verdad? Que de hecho la OCDE habla un poco de las innovaciones para la mejora y el bienestar de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese enlace de manera concreta, correcta, ¿verdad? Y que no necesariamente necesita mucho dinero, sino que a veces lo que se necesita es tener bien claro qué es lo que la gente
dónde le está doliendo a la gente o cómo esta ciudadanía que veníamos desde los enfoques anteriores de administración, el Estado daba un solo servicio para toda una ciudadanía que se suponía homogénea, hoy no es homogénea. O sea, hoy necesitamos diferenciar los tipos de ciudadanía para que esas innovaciones tengan sentido a las diferentes personas usuarias. Vamos a ir avanzando a las siguientes preguntas e ir aterrizando un poco más. Jorge, en estas características que vos nos comentabas, ¿nos podés dar algunos ejemplos o un ejemplo de estrategias que han seguido el gobierno de innovación y que han tenido precisamente ese impacto en la mejora del servicio, han incluido a la persona usuaria, etcétera, etcétera? Sí, vamos a ver, nosotros desde el InnovaApp hemos tenido varias experiencias, pero creo que donde mayor valor se está generando, aprovechando la conceptualización de valor público, es en el tema de simplificación y digitalización de servicios que hemos trabajado, donde tenemos metodologías y donde tenemos mayores aprendizajes. Desde trámites municipales en los cuales hemos aportado para hacer que el proceso sea menos doloroso para la persona usuaria, hasta trámites o procedimientos institucionales donde el usuario es interno, es decir, es entre instituciones, entre departamentos de una institución. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, resulta que nosotros como país tenemos una ley que medio indica la importancia de determinar que los procesos hacia la persona usuaria sean más sencillos, más claros, etcétera, específicamente en trámites. Entonces, como que ha sido una práctica tratar de simplificar esto. Sin embargo, se ha pensado de que esa simplificación sea desde la institución, es decir, desde el pensamiento organizacional. Entonces, esto ha venido cambiando más o menos desde el 2018, donde nosotros hemos desarrollado ya más o menos como 10 procesos de simplificación y digitalización de trámites en municipalidades, en instituciones públicas. Entonces, ¿de dónde partimos? Bueno, de entender cuál es el camino que sufre o que lleva a una persona durante todo ese proceso del trámite. Desde que se informa a cuáles son los pasos o las etapas para hacer un trámite en una institución hasta que se finaliza por medio de un visto bueno, un visado, una certificación, etcétera. Entonces, ¿cómo ha venido estructurándose eso? Se ha venido estructurándose por medio de metodologías que ya existen, que como lo decía Delio, hemos partido un poco de la innovación desde el sector privado para crear productos, pero que ha servido mucho para entender cuál es la interacción de las personas ciudadanas con las instituciones. Entonces, se plantean una serie de metodologías que nos cuentan o nos dan información sobre el camino de una persona usuaria en un trámite o un servicio, donde hay excesos, por ejemplo, de solicitudes o de información. Entonces, en estos espacios se plantea no solo el estado de ánimo de una persona realizando este proceso, sino también entender cuáles son los requisitos, cuáles son las solicitudes, dónde hay cuellos de botella para hacer que en una segunda instancia este proceso sea más fluido, más fácil y más sencillo. A partir de esta identificación, lo que se hace es una propuesta colaborativa, es decir, no solo está la visión de la persona ciudadana, sino también institucional, donde nos diga, bueno, hay cosas que son requisitos legales y hay que cumplir, hay cosas que son procedimientos preestablecidos y que si se modifican habría que tardar más tiempo. Entonces se busca como la manera más flexible y más sencilla de simplificar ese proceso. Se trata en alguna medida, dado que estamos en una sociedad de la información, que se trate de diseñar no solo en físico, sino también en digital y que existan todas las posibilidades para desarrollar ese trámite o ese proceso. Entonces, esa podría ser una de las buenas experiencias que nosotros hemos aportado, donde entendemos que estos procesos de simplificación, de transformación y por lo tanto de innovación en procedimientos institucionales, tanto para afuera como a lo interno de una organización, va a depender no solo de la cultura organizacional, sino también de cómo la persona usuaria nos da información
para transformar esto. El hecho de que se implemente tecnología nos da rendición de cuentas en el sentido de que sabemos quiénes son los responsables de las etapas, en qué etapa está, en qué departamento está. Cuando esto es, por ejemplo, físico o menos claro, no hay claridad, no hay entendimiento del procedimiento, de la trazabilidad. Entonces, por ejemplo, la digitalización nos ha ayudado a que se le pueda dar trazabilidad, a que pueda haber transparencia, a que pueda haber rendición de cuentas y que incluso haya un indicador de gestión para las instituciones. Entonces también hay un ganar-ganar para todas las partes, ¿verdad? De que se pueda entender cómo las instituciones también se están viendo beneficiadas a nivel de eficiencia en la ejecución de estos procesos. Y Ok, así, procesos que han venido transformando obviamente la actividad institucional, que tienen un enfoque de usuario, que creo que ahí es donde hay más relevancia sobre esto. gracias, Jorge. Alexander, en el caso de Colombia, em, ¿hablamos del mismo tipo de innovación enfocada en mejora de servicio o ustedes han tenido otro tipo de innovaciones públicas que no necesariamente estén relacionadas con procesos o servicios o igual que nosotros han estado relacionadas más o menos con ese tema de trámites? ¿Cómo le han pasado ustedes en ese caso? Bueno, Colombia es un país excesivamente grande y diverso, no solo territorialmente, sino también administrativamente, ¿no? Entonces, para poner un poquito en contexto, Colombia tiene más o menos 1.120 municipios repartidos en 32 provincias o departamentos. Y esos 1.120 municipios, la mayoría tiene menos de 200.000 habitantes. Entonces estamos muy regados y muy dispersos por una geografía tremendamente accidentada en la cual la cordillera de los Andes se divide en tres y tenemos casi que todos los pisos térmicos en un solo territorio. Entonces, ¿qué crea esto? Crea separación y crea la sensación de falta de presencia del Estado. Entonces, muy en línea con lo que Jorge comentaba, las estrategias principales del Estado han estado ligadas de la apropiación de la tecnología para facilitar la conectividad entre las regiones, facilitar el acceso a servicios públicos de información y de trámites y también simplificar los trámites. Entonces, ¿qué estrategias les quiero comentar así puntualmente? Primero, la estrategia de gobierno digital. Desde hace ya algunos años en Colombia se implementó una estrategia de gobierno digital en la cual todas las instituciones públicas pues fueron pasando del papel a estar en archivos electrónicos y posteriormente en la nube. Y luego de eso también con la ley antitrámites se intentó consolidar bases de datos interadministrativas entre diferentes instituciones para generar canales de comunicación unificados y no tener que ir a una institución a pedir un dato que esa institución le pudiese dar a otra institución que lo requiera, ¿no? Entonces, todo eso se ha trabajado mucho desde la parte del nivel central. Y hacia las regiones también se implementó una estrategia que se llama Vive Digital, que intentó llevar el Internet o conexión de Internet y Wi-Fi gratuita a los municipios más apartados del país de manera abierta. Entonces, en los parques o en las plazas principales de los municipios más apartados, se instalaban unos kioscos en los cuales las personas podían acercarse y conectar sus dispositivos a Internet gratuitamente, ¿no? Esto también se hizo en las escuelas rurales y eso pues, aunque no parece una innovación, pues fue una innovación completa de lo que había antes porque el acceso a la información funcionaba totalmente diferente. Entonces, una característica ahí de las innovaciones en el sector público es que típicamente las personas no son tan repentinas, ¿no? Sino que más bien van siendo como acumulativas e implementadas paulatinamente y no ocurren a la misma velocidad en todas las partes donde la institución tiene cobertura, ¿no? ¿Qué otras estrategias les cuento? Por ejemplo, desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las convocatorias de investigación en los últimos años, tal vez en la última década, han estado motivando o premiando a las propuestas que se realicen de manera descentralizada, que no se hagan en ciudades principales, porque pues en las ciudades principales existe una diferencia muy marcada en cuanto a nivel de innovación de las entidades públicas con respecto a los entes territoriales. Entonces, todos los proyectos de investigación que se hagan, si se hacen con enfoque territorial, van a estar privilegiados y van a obtener una mejor calificación, ¿no? Si incluyen comunidades vulnerables, si incluyen participación con otras entidades, si incluyen grupos sociales que ya estén identificados, van a puntuar mejor y son más viables para hacerse
financiados. Y finalmente, un último ejemplo que les quiero comentar y es todo el tema del manejo de las votaciones, ¿no? De las elecciones mediante el voto popular. En Colombia, el sistema de votaciones nacional que desarrolló la Registraduría Nacional ha sido modelo para varios países en Latinoamérica y ha llegado a un sistema que organizó, que inició siendo organizado, como lo mencionaba Jorge, sin apropiar tecnología. La organización se hizo cambiando el procedimiento y el procedimiento en esa época se realizaba con teléfono y en mano, pero hicieron una innovación en el procedimiento que garantizaba que a través de un equipo completo, que era un call center central y líneas telefónicas en todos los municipios, en 4 o 6 horas en el país podíamos contar con la certeza de cuál era el nuevo representante electo a los diferentes cuerpos de participación, incluidas las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, hace más o menos unos 15 a 20 años, con teléfono y lápiz y colillas, las personas reportaban desde los 1.120 municipios, se centralizaba en un call center, una central telefónica, todos los votos se contaban y se daba un reporte preliminar. E igualmente se dejaba toda la trazabilidad por escrito del sistema para después hacer una doble validación de los votos y verificar el resultado que se obtenía. Y la precisión que se lograba debido a este cambio en procedimiento pues era muy alta. Y eso ya volvió el sistema fiable y dio una garantía para los ciudadanos, sobre todo para el tema de garantía de la democracia y la soberanía. Y la preparación tecnológica en esa época era mínima, porque era todo a mano y por teléfono. Ahora pues ya hay alternativas para hacerlo digitalmente, pero sí fue primero un cambio en proceso, luego una apropiación tecnológica. Bueno, mira, excelente y me hiciste un poco de trampa en esto porque vamos, y era la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es la otra parte de esta conversación, que es innovación y emprendimiento social. Entonces, Alexander nos avanza bastante bien y con ejemplos espectaculares de cómo en Colombia, que efectivamente es un país que ha demostrado muchísimo en el tema de innovación, pero sobre todo en esa cultura emprendedora de realizar muchas cosas que acá en Costa Rica compartimos mucho con colombianos y tenemos una visión de emprendimiento, pero espectacular. Eh, entonces, nos comparte un poco cuáles han sido algunos ejemplos de estos temas. Entonces, tal vez la pregunta más teórica aquí, Alexander, con base en estos ejemplos, algunos de emprendimiento social y de apropiación tecnológica, eh, ¿qué es importante, digamos, para otros países en donde tal vez no haya una cultura tan emprendedora porque también es un tema cultural, ¿verdad? Que en otros países, ¿qué debemos cuidar? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando fomentamos procesos de innovación para también generar capacidades de emprendimiento social, para que la gente tenga y una vez que pasen estos esfuerzos, políticas públicas, etcétera, cuando ya pasen, queden con una debida apropiación, pero las personas, no tanto las instituciones públicas como lo decía Jorge, sino las personas ahora sí, para continuar nuevos procesos? ¿Qué debe suceder? ¿Qué ha sucedido en Colombia diferente probablemente a otros lugares? Bueno, cada pregunta va en un nivel de dificultad superior al anterior. Cada vez me queda más difícil contestar, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, Sí. primero me voy a ir al estado del arte, que es importante mencionarlo acá. En la innovación típicamente ha sido considerada como una caja negra. Sabemos que hay unos factores por acá que habilitan el proceso, acá hay una gran caja negra que pocas personas entienden y por acá salen innovaciones. Entonces, el primer paso por parte de nosotros los académicos es ayudar a dilucidar esa caja negra, ¿no? Eh, ya sabemos que hay unos factores que habilitan y que están probablemente correlacionados con la innovación. Entonces, culturas organizacionales abiertas, liderazgos por parte de los que manejan las instituciones públicas, liderazgos individuales, habilidades interpersonales, capacidad de coordinación y colaboración con otros actores, disponibilidad de tecnología. Todos esos factores habilitan a las instituciones públicas a innovar, pero realmente hace falta trabajar un poco en la parte de acá, de la caja negra. Entonces, los estudios más recientes del estado del arte, autores como Bullmar, Clausen, tal vez de Bryce, señalan que en esta caja negra hay dos tipos de procesos que son los que motivan las innovaciones. Unos que son procesos estructurados,
que es cuando la institución tiene rutinas estandarizadas y que son socializadas en las cuales se capacitan a las personas para que emprendan procesos de innovación, y otros que son procesos espontáneos o no rutinarizados. Estos procesos surgen de motivaciones principalmente individuales, donde personas y funcionarios audaces que ven una necesidad emprenden todo un proyecto y generan unos esquemas de colaboración para que las cosas pasen, ¿no? En la práctica, el concepto que tú tocabas, Angélica, la capacidad de innovación depende conjuntamente de que existan tanto procesos rutinizados o altamente estandarizados o estructurados, tanto procesos no estructurados o espontáneos, y que existan acá también estas condiciones de base para que la innovación se dé. Entonces, para que eso ocurra, necesitamos que existan estas cosas, ¿no? Ahora bien, hay que ir hacia el otro lado, ¿no? Los resultados de la innovación, y aquí es importante mencionarlo, las innovaciones no siempre tienen resultados positivos. Desde la administración pública nosotros tendemos a querer que las innovaciones generen valor, pero también pueden haber innovaciones que generen un valor negativo o una pérdida de valor. Como por ejemplo, implementamos un software en una entidad pública con el ánimo de que facilitara un trámite, pero la complejidad de su implementación hizo finalmente que el trámite se volviera más complejo tanto para el cliente interno, que es el funcionario que digita el trámite, como para el cliente externo, que es el usuario final y no tiene acceso para verificar el trámite a través de un equipo de cómputo, por ejemplo. Entonces, es complejo el tema de la innovación. Nuestro compromiso principal como académicos es estudiarlo y proponer lineamientos. Como instituciones, por lo menos, o las lecciones aprendidas acá en Colombia, es facilitar, uno, espacios para que la innovación se dé. Y esos espacios se pueden facilitar a través de diferentes maneras. Por ejemplo, implementando rutinas, implementando procesos de capacitación y gestión de conocimiento al interior de las entidades, y implementando estándares y lineamientos claros. En Colombia, nosotros en las instituciones públicas hay todo un sistema de estándares de su funcionamiento que se llama el MIPG, que es un modelo estándar de planeación institucional y gestión. Y ese modelo tiene varios elementos que son toda la parte de estándares, control de calidad, verificación de cómo se hacen la medición de los resultados. Y por acá hay una parte muy importante que es el liderazgo, la gestión del conocimiento y la innovación. Entonces ya institucionalmente todas las organizaciones públicas deben manejar ese modelo y deben disponer recursos para ejecutar esas actividades y estándares que ese modelo les plantea. Entonces, digámoslo así puntualmente, ¿no? Además de particularmente que las instituciones provean condiciones para que la innovación se dé y emprendan iniciativas para motivar a sus empleados a que se den, también es necesario que destinen recursos. Y esos recursos se pueden dirigir a tres niveles, ¿no? Uno, que es la formación de los empleados y creación de capacidades individuales, tanto también capacidades colectivas. Dos, adquisición de infraestructura tecnológica, porque van a haber algunas innovaciones que requieren el apoyo de la tecnología. Y tres, un nivel que podemos comentar es el de premios e incentivos, ¿no? Entonces, también acá nosotros en la función pública manejamos por ley un plan de incentivos a los funcionarios que más innovan o a los funcionarios que mejor desempeño tienen. Y las instituciones públicas manejan un presupuesto en el cual se premia pecuniariamente a los funcionarios que participan en convocatorias, realizan proyectos y muestran impactos de esos proyectos, ¿no? Tengo una lista grande de cosas que quiero comentarles, pero voy a dejar que Jorge me ayude a complementar antes de pasar a ese punto. Muy bien. Y bueno, vamos con Jorge. En este caso, ¿cómo todos estos procesos de innovación pueden llevar o han llevado a impactos en emprendimiento social en el caso costarricense? Sí, vamos a ver. Una de las cosas que es importante destacar es que la cultura de emprendimiento social es como limitada en, en, en Costa Rica, un poco por entender de que emprender es difícil, que emprender requiere de sacrificios. Entonces, ese ha sido como uno de los paradigmas que ha costado derribar, pero aún así se han desarrollado acciones o algunas iniciativas que permiten mejorar procesos de cambio. Creo que en los últimos años se han desarrollado algunas iniciativas que han sido lideradas por distintas instancias públicas, incluso por nosotros, que estuvimos incluso
2019-2020 trabajando en municipios, entendiendo problemas que hay en las comunidades y generando una cultura de innovación a partir del abordaje, el diseño de esos desafíos locales a partir de la ciudadanía. Y logramos incluso que estos grupos organizados de ciudadanía convirtieran su idea en un proyecto sostenible, es decir, en un proceso de transformación, de innovación que fuera sostenible a lo largo del tiempo, es decir, que se convirtiera en un negocio, en un emprendimiento, en un proceso de sustentabilidad económica a partir de una idea que existió, desde temas ambientales, temas sociales, temas institucionales, temas deportivos, fueron algunas de las cosas que nosotros identificamos. Esto enfocado más en la ciudadanía, porque recordemos que al final la innovación social tiene varias aristas y abarca no solo la institucionalidad, sino también la ciudadanía. Pero desde la parte institucional vemos que sí ha venido evolucionando un poco más fuerte en el hecho de que se han planteado algunos retos, no solo retos como convocatorias, sino retos dentro de las instituciones de mejora, de cambio, de transformación, incluso de implementación de tecnología. Entonces, por ejemplo, han nacido proyectos que son ideas propias de una institución o proyectos que han surgido de retos o de convocatorias. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos con un auge mucho más fuerte la promotora de innovación dentro del país y la promotora en conjunto con otros organismos internacionales han diseñado retos de innovación. Es decir, espacios donde las instituciones públicas plantean sus desafíos y necesitan ayuda o colaboración. Y ahí volvemos a una de las cosas que yo mencioné. Algo que también ha demostrado que el proceso de innovación está calando dentro de la institución es que los desafíos no están siendo abordados solo desde la institucionalidad, sino desde otros espacios de colaboración. Entonces, estos desafíos lo que han planteado son pequeños proyectos que hay que abordar o pequeñas necesidades que tienen en las instituciones y que no solo parten de tecnología, que sí vemos que es uno de los retos más importantes, el tema de la tecnología, como el uso de interoperabilidad de datos, de modelos de gestión de datos, de plataformas que se interconecten entre sí, de simplificar procesos, sino también como cosas más disruptivas, por ejemplo, implementar inteligencia artificial, para atender de manera más sencilla o más óptima procesos, utilizar blockchain, que ya hay un par de experiencias en las cuales nosotros hemos colaborado en 2 municipios, en el cual implementamos algunas tecnologías que hacen que los procesos sean más trazables, más eficientes, más efectivos, más transparentes y con un resultado que no solo impacta a la administración, sino a la persona usuaria. Por ejemplo, que generen QRs para hacer un proceso de verificación. Entonces, este tema de innovación está bastante limitado, pero está en materia o en un proceso de maduración, donde tenemos que entender que los actores más dinamizadores del ecosistema de innovación tienen que ser esos gestores de esos procesos o de esos espacios o de esas plataformas para que realmente se dé innovación social, que nosotros la estamos entendiendo desde un aspecto ciudadano, es decir, desde cómo la ciudadanía puede emprender en este contexto de valor público y también cómo las instituciones hacen o abordan desafíos de cambio, de transformación para cambiar contextos sociales. Entonces, ha sido un poco el camino. Eh, la política de innovación en este país o en Costa Rica específicamente ha ido más por el tema tecnológico o de investigación. Hay que ahondar aún más con temas de innovación social, que se vea que esto, la creatividad tiene que trascender más allá al tema científico y tecnológico y por lo tanto creo que el laboratorio, la universidad y las instituciones con las cuales nosotros hemos trabajado han venido a poner un granito de arena en este tema. Perfecto, muchas gracias. En realidad, a mí me queda clarísimo que hay muchas experiencias que podríamos contar y lo único que nos lo impide es el tiempo que tenemos para hacer esta conversación. Sin embargo,
Quisiera ya como última pregunta, porque realmente tenemos poco tiempo, pensar a futuro. Me queda claro en esta conversación que hay niveles diferentes entre Colombia y Costa Rica en cuanto a innovación, en cuanto al abordaje del emprendimiento social, la tecnología. Y bueno, no solamente hay niveles como país, sino también como regiones, y todo depende de los requerimientos que tiene cada grupo ciudadano, cada zona geográfica, porque también recordemos que hay un concepto que se llama innovación regional, que no necesariamente va en las mismas lógicas de la innovación nacional, y eso también aplica para efectos de la administración pública. Entonces, mi última pregunta sería, ¿cómo pueden concretamente en sus países, el sector público en sus países, aprovechar estos procesos de innovación y el avance tecnológico para resolver problemas públicos? O sea, ¿qué hay que aprovechar a partir de ahora en cada uno de los países para potenciar, ¿verdad? Y también, si es posible, cómo puede aprovechar la academia estos grandes desafíos para generar más conocimiento. Si es posible, esta última pregunta, iniciamos con Alexander. Muchas gracias, Angélica. Yo quiero echar un último comentario respecto a la pregunta anterior antes de responder esta nueva, y es que puntualmente el mecanismo público que se ha utilizado en Colombia para impulsar el emprendimiento social han sido las aceleradoras o las incubadoras empresariales y también los laboratorios de innovación. Acá, sobre todo, lo único malo de esto es que ha sido principalmente enfocado en las ciudades principales o en las ciudades más grandes del país, en especial las dos más grandes, que son Bogotá y Medellín. Entonces, en Bogotá se crearon varias agencias descentralizadas que tenían nombre de innovación: Innova Bogotá, Laboratorio de Innovación de Bogotá, Laboratorio de Innovación de X entidad, YZ, bueno. Y esos laboratorios contaban con unos presupuestos públicos en los cuales hacían convocatorias ya en diferentes entidades y a diferentes niveles, y de esas convocatorias le hacían acompañamiento a unas apuestas para materializarlas. También hubo una época, tal vez desde hace más de 15 años, que se pusieron de moda las incubadoras de empresas. Pues todas las personas que tenían un emprendimiento a pequeña escala y querían aumentarle su escala, participaban también en una especie de bootcamp, y a través de unas semanas se les hacían acompañamientos, se les potenciaba su modelo de negocio y se les daban unos capitales semillas para que pudieran desarrollar sus iniciativas, ¿no? Entonces, esas dos son claves: los laboratorios de innovación como acompañantes y como gestores de recursos públicos para el apoyo de iniciativas, y las agencias descentralizadas como incubadoras para canalizar recursos hacia iniciativas particulares. Y ahí de paso le respondemos un poco a una pregunta que había en el chat de Rigo, que nos preguntó cómo reactivar o incentivar a las comunidades desde las entidades públicas para que realicen innovaciones. Entonces, esa es la pregunta, ¿listo? Y ahora pasando sí a la pregunta actual: ¿cómo las organizaciones públicas y privadas se pueden aprovechar de la tecnología? Lo curioso es que la tecnología y la apropiación tecnológica siempre empieza por el usuario final o por las personas del común, de la calle, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros en este momento tenemos unos dispositivos en nuestras casas, y le decimos a nuestro asistente de voz favorito, Alexa, Siri, Google, que nos coloque una canción, o nuestros hijos lo utilizan para hacer las tareas, ¿no? Entonces, Alexa, ¿cómo se llama la capital de un país? O Alexa, ¿cuál es la historia de tal ciudad, ¿cierto? Pero eso aún no está disponible ni siquiera en las organizaciones privadas. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, un gerente de una empresa que llegue a su empresa y le diga: Alexa, dime los estados financieros de la empresa con corte a hoy. O que llegue a un centro de distribución y diga: Alexa, ¿cuántas unidades de tal producto SKU están en camino y cuál es la existencia actual y cuál es la proyección de agotados para la siguiente semana? Y digamos lo que es, eso está al alcance de nosotros en este momento, porque tenemos la capacidad tecnológica como humanidad para realizarlo, pero aún no ha sido apropiado por las organizaciones privadas. Y están en ese camino de desarrollarlo, ¿no? Entonces, todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, llamadas así, todavía no han permeado totalmente las empresas. Tal vez la más cercana es el Big Data o los datos grandes, pero es más
por la respuesta a una necesidad de qué hacer con tanta información, pero no por una razón de uso que esté siendo implementada. Y en las organizaciones públicas, pues aún estamos más crudos aún, ¿no? Nosotros todavía estamos apropiando sistemas de información y todavía estamos en la digitalización de trámites. Es decir, estamos unos 20 o 30 años atrasados respecto al estado del arte de la tecnología. Entonces, lo primero sí es, yo creo que ahí se necesitan liderazgos audaces, ¿no? Necesitamos burócratas, líderes de organizaciones públicas que tengan altas capacidades técnicas y tecnológicas para que nos ayuden a apropiar este tipo de herramientas que ya están en el mercado y verifiquen cuál es la mejor manera de llevarlas a las organizaciones, ¿no? Y segundo, como ya sabemos que el sector público siempre reacciona o a necesidades, eventos disruptivos o regulaciones, pues también necesitamos líderes con capacidad de toma de decisión y que los órganos que hacen las leyes en nuestros países eh, creen o verifiquen documentos sobre la viabilidad de esas apropiaciones y la exigencia de que se apropien en algún término de plazo. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos unos documentos que se llaman COMPES. Los COMPES son documentos que orientan o dicen hacia dónde deben ir las políticas públicas en un área específica. Entonces nosotros tenemos un COMPES de tecnología, un COMPES de logística, un COMPES de transporte, y esos documentos sirven de guía para que todos los líderes de las organizaciones públicas pues intenten apuntar a que su granito de arena también esté en línea con el gran plan o la gran visión nacional. Entonces, esos serían como las estrategias que yo plantearía. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Jorge. Sí, yo tenía muy claro el tema de la cultura y bueno, ya Alex nos contó un poco el tema de cómo las capacidades van a ser ese detonador para sacar ventaja a futuro de la innovación, para que haya valor público y las instituciones mejoren sus procesos de prestación de bienes y servicios. Creo que también el tema de la colaboración, no solo en el sector, con el sector privado, sino también con la academia. Nosotros somos un vivo ejemplo, o incluso Alex desde la ESAP, cómo la universidad o las academias vienen a impulsar procesos de cambio desde acciones tan sencillas como la investigación aplicada, los laboratorios de innovación pública, las transferencias de conocimiento, la sistematización de mejores prácticas. Entonces, esto no solo desde la academia, sino que se tenga una visión de colaboración entre todos los sectores, sector privado, academia, sociedad civil, instituciones, etcétera. Todos estos agentes que conviven en un Estado para que todo sea más sencillo. Eso me parece que las estrategias de innovación, de cambio y de transformación tienen que tener un componente de colaboración donde se tenga claro la complejidad de los retos a abordar o de los procesos y que un elemento clave va a ser la conexión de todos los puntos de vista. Otro de los elementos importantes es el tema de tomar decisiones con base en evidencia. La tecnología por sí solo no nos va a dar como mucho avance, mucha evolución, sino también cómo le podemos sacar ventaja para poder tener datos que nos ayuden a generar información, conocimiento y por acá incidencia a la ciudadanía. Entonces, utilizar todo el bagaje tecnológico para que la generación de información nos permita ser más eficientes, interconectar plataformas, agilizar procesos y procedimientos, trámites, etcétera. Y que en un futuro, o por lo menos próximo, todos estos insumos nos sirvan para tomar decisiones, diseñar política pública, programas, proyectos y evaluar impacto. Otro de los elementos importantes es que, bueno, la tecnología está cambiando, entonces la flexibilidad para adaptarse no solo a la sociedad, sino también a la tecnología tiene que existir y ese debe ser otro de los principios importantes, como la adaptación de las instituciones y de la sociedad en general a cambios debe ser un principio prevalente. Y otra de las cosas importantes es entender todos los factores. Aquí nosotros hemos hablado de la incidencia social, de la incidencia económica, en el sentido de que podemos generar emprendimientos o hacer que las cosas sean más efectivas,
pero también hay que pensar que estamos en una agenda de desarrollo sostenible donde el ambiente es un tercer factor, un tercer elemento. Entonces también que la innovación hoy lo fervollante o el fervor está en lo tecnológico porque es lo que nos está acaparando, pero que también tenemos que empezar a hablar de la innovación en materia ambiental. Cómo vamos a proteger los recursos naturales, cómo vamos a contabilizar los recursos naturales, cómo hacer que la prestación de servicios en temas ambientales sea más efectiva y más eficiente. Entonces, hacia ahí va, hacia que todos los procesos de innovación sean más inclusivos, más incluyentes, sean más adaptables y más resilientes, teniendo en cuenta, obviamente, todos los elementos que ya mencionamos, la flexibilidad, la colaboración, la parte social, el tema tecnológico. Entonces, sí, empieza a hacerse un tema mucho más complejo, donde tenemos que tener más aristas claras y donde el único elemento que nos va a ayudar a tener como todo este acuerpamiento de complejidad va a ser el tema de colaboración. Muy bien, pues lastimosamente se nos acabó el tiempo. Antes de esto, quisiera hacer un breve resumen. Sin embargo, es posible que varias cosas queden por fuera, ya que tanto Jorge como Alexander han compartido muchísimas información valiosa, visiones bastante pertinentes. Solamente quisiera hacer un pequeño resumen de lo que considero que no se nos debería olvidar para finalizar esta conversación. Lo primero es que en el tema de innovación no se nos puede olvidar el enfoque de valor público y eso implica en mucho tener claridad de cuáles son las mejoras en los servicios y las mejoras en que nosotros desde las organizaciones públicas eh, analizamos las características y los requerimientos de las personas ciudadanas y no las personas ciudadanas estandarizadas, sino con diferentes características. Lo segundo que nos lo compartía Jorge, es que hay muchas características en el tema de innovación, flexibilidad, iteración, relación entre actores. Entonces no es algo muy concreto, específico, sino que se funciona y se ve desde el enfoque sistémico y este mismo enfoque Alexander en algún momento dentro de lo que él comentaba lo indicó. Y cómo entender esa caja negra que está ahí, ¿verdad? Y a nosotros desde el punto de vista de administradores públicos en la academia, quizá nos corresponde profundizar más y dar más capacidad y luz a las personas funcionarias públicas que sí están en el campo, ¿verdad? Atendiendo y promoviendo estas innovaciones. También es importante decir que no toda innovación siempre es positiva, que puede ser que no sea positiva para la ciudadanía, o que no sea lo que nosotros esperamos. De ahí lo relevante de la iteración y de la tolerancia a la frustración y de cómo aprovechamos nosotros el error para ir mejorando. Eso es algo que en el sector privado creo que se trabaja mucho mejor que en el sector público. En el sector público incluso deberíamos hacer cambios normativos para que esto no sea un problema. Em, Luego, otro elemento importante es los desafíos públicos se abordan desde muchos espacios. No solo se abordan y se solucionan desde la administración pública, sino que se dan ideas desde muchos espacios y aquí el tema es cómo nosotros aprovechamos y estamos atentos a todos esos espacios donde fluye esa innovación espontánea que dijo Alexander, cómo estamos atentos y cómo la podemos ver y potenciarla. Y tal vez rescatar el tema de los laboratorios de innovación pública y de las agencias descentralizadas que proveen recursos para esto, que han sido relevantes, que han jugado un papel importante y que es valioso que mantengamos y reforcemos este papel. Entonces, desde el punto de vista de IMPAE, que es lo que nos trae a esta conversación de hoy, un poco más ya de aterrizaje académico, ¿qué podríamos hacer? Bueno, creo que vale mucho la pena que promovamos análisis comparativos en temas concretos que nos permita entender las realidades entre los países y aprender entre nosotros, entre los países que formamos la red IMPAE, en temas de innovación y de emprendimiento, cómo podemos sacarle provecho a caminos que ya los otros han transitado.
¿verdad? O tal vez herramientas que están ahí que nosotros no conocemos o metodologías que ya los otros han utilizado. También, ¿cómo optimizamos los sistemas de información que nos permitan mejorar trámites? Eh, Quizás, Alexander, tal vez para darte un contexto, aquí en Costa Rica tenemos un desafío muy importante, muy profundo, de que no existen casi datos para tomar decisiones. Entonces, ese problema nos afecta en generar mejoras, así como vos lo dijiste, Alexa, tal y tal cosa. No sé cuánto nos va a tomar a nosotros, porque incluso tenemos que construir en muchos casos en las instituciones los datos para que podamos hacer eso. Pero bueno, es una buena visión la que nos diste de decir. Y cuando hablabas de Alexa, no solamente decía yo, bueno, no solo un gerente, sino una persona ciudadana podría decir, Alexa, decime cómo está el gobierno local, cuánto le falta al gobierno local de mi comunidad para que se terminen los recursos. Alexa, ¿cuánto hay para cultura en la municipalidad en donde yo vivo? Este tipo de cosas creo que podrían ampliar mucho más las capacidades de las personas en la participación, realmente en el empoderamiento. Em, Funcionarios públicos, que es un tema que lo tocaron ustedes y que creo que deberíamos profundizar en la red INPAE. Necesitamos personas funcionarias con mayor disposición y empatía y capacidad de colaboración. Eh, es un desafío encontrar en las organizaciones públicas personas que no son tan flexibles para atender, en primer lugar, la llegada de la crítica de los ciudadanos, les cuesta mucho, y en segundo lugar, sentarse a trabajar de manera colaborativa con otros sectores. Es muy complejo todavía, por lo menos en Costa Rica, y me imagino que a nivel latinoamericano todavía estamos enfrentándonos a eso. Entonces, son temas que desde la red IMPAE podríamos trabajar, podríamos profundizar, y bueno, son oportunidades para ir avanzando. No me queda duda que hemos avanzado mucho, que hay muchas experiencias bonitas que se pueden contar, por lo menos en Costa Rica y en Colombia, pero también hay muchas oportunidades de enlace que nos permitan optimizar los caminos que hemos trazado. Entonces, agradecida por esta conversación que ha sido muy provechosa. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Alexander. Fue un gusto tenerlos esta mañana. Y a las personas que nos acompañaron en la transmisión, muchas gracias por las preguntas. Y de nuevo, recordar que esta es una actividad que realiza el SICAP en el marco de la red INPAE. Y la idea no es solamente tener conversaciones, sino que de aquí surjan proyectos de investigación, proyectos de acción social o de mejora que tengan un mayor impacto en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, y muchas gracias a las personas que están acompañándonos después de la transmisión, que nos van a ver a posterior. Igual pueden poner sus comentarios y hacer los enlaces. Y pues cedo la palabra ya para el cierre de parte del SICA. Bueno, sí, de nuestra parte agradecerle a la moderadora Angélica, claro, a los panelistas y a todas las personas que nos acompañaron y nos permitieron disfrutar de este espacio en este conversatorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes.